mensaje, Café Libro, la Feria del Libro del Eje Cafetero en su 8ª versión. Hoy con un invitado de lujo, Santiago Gamboa, uno de los escritores más importantes del panorama literario actual en Colombia. Santiago, un placer tenerte de nuevo aquí en la feria. Bueno, muchas gracias. Ahora hablo como todo invitado. Muchísimas gracias por tu atención, por tu cuidado, porque bueno, van a ver ahora, ya nos estuvo mostrando un poco como el croquis, el mapa de lo que vamos a hacer. Camino de nuestra conversación. Maravilloso. Así que bueno, gracias a todos los que se quedaron del anterior y a los que llegaron. Bienvenidos. Bueno, Santiago, en 1997 publicas Perder es cuestión de método, que es la invitación que tenemos en la tarde de hoy a charlar a propósito de los 25 años de esa novela que marcó el policial colombiano y también latinoamericano, y que marcó a muchos de nuestra generación que empezamos a escribir también novela negra. Entonces es un punto de referencia fundamental. Y bueno, la estructura de esa novela es, primero que todo, es una novela muy divertida, una novela muy especial, una novela que llama muchísimo la atención, y el primer capítulo es contundente. Una víctima, un periodista que es un investigador, un hombre con una relación un tanto inusual, es una parte de los elementos que encontramos siempre en la novela negra o en la novela policíaca, y la estructura de esa novela es, bueno, es maravillosa, es atractiva. Es una novela que uno no puede soltar, es una novela que uno quiere continuar leyendo, porque está la historia detectivesca, donde está Víctor Slapa, nuestro periodista investigador, que tiene un ayudante al estilo Holmes, que es Emilio Estupiñán, ¿no? La narración de la vida del hombre del establishment, el capitán Moya, nos va contando algunas de las anécdotas de su vida, está intentando perder peso, ha ido a un lugar muy especial llamado La Última Cena, y entonces a través del relato de la novela vamos a encontrar las anécdotas de este hombre. Y por último, las notas periodísticas de Sinapa. Entonces, ¿cómo es que Santiago Gamboa llega en ese momento a la novela negra? Bueno, pues ahí, bueno, yo voy a hablar de un libro que está, digamos, estamos en este momento presentando su edición conmemorativa de 25 años. O sea, ustedes imagínense, yo escribí este libro pues hace más o menos como 27. O sea, muchos de ustedes, espero, no habían nacido, o eran muy chiquitos, o como decía un amigo, eran apenas una cita y un bolero. Pero efectivamente, en esa época que yo escribía, empecé a escribir Perder es cuestión de método, el mundo era muy diferente, Colombia era muy diferente. Yo me acuerdo que en un festival de novela negra, que se llama La Semana Negra en España, en Gijón. El director de ese festival, que se llama Paco Ignacio Taibo, un escritor mexicano, me dijo un día, me dijo, oye, ¿cómo es posible que en tu país no haya novela negra? Entonces yo lo miré así muy sorprendido. Y dije, ¿estás seguro? Y no sé si yo formo parte de la Internacional de Novela Negra. Hicimos un estudio y en Colombia no hay novela negra. Entonces yo me quedé mirándolo como con cierto sentimiento incluso hasta culpa. Y le dije, pues dame un año y yo escribo. Y entonces así como un chiste privado, como una especie de chiste amistoso, empecé a escribir Perder es cuestión de método. Y digamos que la humorada inicial se fue alargando y me fue interesando. Yo inclusive debo confesar que no era ni siquiera un gran lector de novela negra, pero empecé a leer novelas negras y empecé a darme cuenta de que las novelas negras tienen todas una serie de parámetros y de formatos que más o menos conviene respetar. Algo tiene que suceder en las primeras páginas que rompa la armonía Para enganchar al lector. No, para que es una novela negra. Si en una novela negra no hay un crimen o no hay algo que pasa, pues entonces no es una novela negra, es otra cosa. Entonces, en las primeras páginas tiene que pasar algo, que es lo que se va a tratar de entender durante toda la continuación del libro, ¿no es cierto? Luego tiene que estar quién es el que investiga, y para mí eso fue objeto de toda una reflexión, porque yo en ese momento, cuando escribía esta novela, yo no tenía para nada en mi imaginario, digamos en Colombia,
jamás en la vida había oído hablar de detectives privados en Colombia. Por supuesto, yo había visto las series de detectives Kojak en esa época, los jóvenes no conocen eso, las calles de San Francisco, bueno, en fin, todos los detectives que había en las películas que llegaban por la televisión, pero por supuesto, pues, Colombia no tenía idea de que eso existiera. Y además había otra cosa, y es que el triunfo de la justicia, que se supone que es uno de los elementos de la novela negra final, al final, el triunfo de la justicia a mí me parecía inverosímil, porque yo creía que eso no pasaba en Colombia. En Colombia la justicia nunca triunfaba. Y creo que sigue siendo así, por cierto. Yo estoy mirando cifras de impunidad y creo que hay como de 100 casos de sangre se resuelven 2. O sea, la impunidad sigue siendo la misma. Entonces yo decía, no he conocido nunca un detective privado. Yo no puedo inventarme un héroe que sea un detective privado solo por darle gusto al formato tradicional de la novela negra. Y entonces estuve pensando y dije, bueno, entonces ¿quién? Hasta que tuve la respuesta delante mío. Yo en esa época era corresponsal del periódico El Tiempo en París. Y yo venía a Colombia con frecuencia. Y entonces, cuando yo llegaba a Bogotá, al periódico El Tiempo, todos, yo era como muy, curiosamente, tal vez la única vez en mi vida, he sido como muy popular entre las personas que trabajaban conmigo. Entonces todo el mundo me quería invitar. Entonces yo llegaba los viernes al periódico El Tiempo y eso a las 7 de la noche se iban los jefes, porque era el cierre nacional, eran los santos de Enrique Santos Castillo, el papá del expresidente Juan Manuel Santos. Y el viejo ya con pinta como de irse para la finca, a las 7 de la noche se iban. Y se iban como los jefes, y apenas se iban los jefes. Esa redacción empezaban a abrir cajones y empezaban a sacar botellas, y eso empezaba ahí el calentamiento de la fiesta, viernes por la noche. Y era muy gracioso porque cada uno de las secciones informativas correspondía como a una especie como de grupo social en Bogotá. Entonces los de Internacional pues eran como se dice en Bogotá, como los gomelos de los Andes que han estudiado ciencias políticas. Entonces ellos sacaban botellas de whisky. Luego estaba Vida de Hoy Cultura, que eran como la gente como intelectuales de izquierda. Entonces ellos sacaban ron cubano. Y luego estaba Deportes y Política, que era el pueblo, y eso era aguardiente. Ese era como que el tipo de trago. Entonces, claro, como yo llegaba y todos me querían, entonces yo pasaba de Internacional a Vida de Hoy, a Deportes, y así, y claro, acababa con una mezcla de hecho, yo acababa siempre fundido, tostado. Pero entonces, en una de esas, vi un tipo dormido encima de la mesa, completamente dormido, y con la cabeza recostada encima del teclado, me acuerdo, como usando de almohada el teclado del computador. Ya pues obviamente en la pantalla iba como en la página 4000, 00000. Y el tipo estaba, y entonces yo dije, ¿y esto? Y me dice, es que es un compañero que está mal, está muy deprimido y tal, bebe mucho. Pues aquí lo tenemos, lo estamos cuidando aquí en la redacción, entre todos. Entonces como que a mí se me ocurrió después, yo había visto, recordando esa escena, cuando estaba empezando como a tomar las decisiones de perder esa gestión de metro, dije, no, ¿cuál detective privado? Mi héroe va a ser un periodista. Y tomé esa decisión solamente pensando en esa especie como de cuerpo tostado, muerto, tirado encima de una mesa y acostado en un teclado. Y dije, ese va a ser mi protagonista, pero después me puse a pensar, y a veces las intuiciones pues tienen razón, porque yo dije, ¿quiénes son los héroes aquí en este país? Y yo dije, los periodistas. No son los únicos, pero son héroes. O sea, a los periodistas, todos hemos visto cómo hacen investigaciones, los matan, los periodistas también los matan por las investigaciones que hacen. O, si no los matan, los amedrentan, los asustan, los hacen ir del país, les ponen demandas que ellos individualmente no pueden asumir, y entonces terminan
más, pero la gente buena tiene menos poder también, en un país en donde la gente mala es tan poderosa. Entonces yo dije, tiene que ser un periodista, y de ahí proviene entonces el personaje. Ok, bueno, quiero devolverle un poco porque ya vamos a hablar de Víctor Silampa, el protagonista de Perder es cuestión de método. A propósito de que no habías escrito novela negra, que estabas en ese proceso de exploración, entonces tenemos las influencias del mundo norteamericano que mencionas en el texto del profesor Gustavo Flores Quintero, las 13 formas de entender la novela negra, y hablas de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett, de James Ellroy, y luego haces parte de esa amplia multitud de escritores latinoamericanos que han abordado la novela negra, el neopolicial. Entonces estás en la lista junto con Horacio Castellanos Moya, Rodrigo Rosa, el mexicano Hernán Mendoza, el querido Leonardo Padura Fuentes de Cuba, que hace un trabajo maravilloso sobre la isla, sobre lo que ocurre allí. ¿Cómo son esas influencias en ti para transformar? Porque Perder es cuestión de método es una excelente novela negra, una excelente novela policíaca, pero tiene un tema muy propio, es muy nuestra. Hay mucho humor en ella, hay una serie de situaciones que ya no son los del canon completo de la novela negra. ¿Cuáles son esas influencias que te llevaron a ir estructurando el camino que tomas en Perder es cuestión de método? Pues es que fíjate, yo escribí esa novela sin tener una conciencia muy precisa, como te decía antes, de lo que era la novela negra, y entonces empecé como a seguir la intuición. Entonces de repente las situaciones humorísticas, claro, en las novelas negras no necesariamente el humor es un elemento muy común, pero en la que yo estaba escribiendo yo sentía que había una tensión entre personajes, sentía que eran personajes que tenían una forma de hablar y una forma de pensar que podía llevar a ciertas, y yo sencillamente escuchaba a los personajes. De hecho, así he escrito casi todas mis novelas, tal vez en el casi todas mis novelas. Lo más importante es encontrar unos personajes que me cuenten a mí ciertas historias. Entonces yo los escucho a esos personajes, empiezo a pensar en ellos, hasta que ya esos personajes como que se apoderan de una parte como de mi cerebro y me empiezan a contar historias. Entonces yo empiezo a escucharlos y a seguir lo que me están diciendo. Y entonces, en el caso de la novela negra, y de esa primera novela negra, ahora, también es verdad que yo, digamos, mis últimos 2 libros más recientes son novelas negras, ¿no? Colombian Psycho y Será larga la noche, en donde ya, pero es interesante ponerlos en relación con esta primera, porque claro, mi primera novela negra fue escrita completa, de una manera completamente intuitiva. Después yo empecé a leer novela negra. En esa época yo creo que, bueno, es que en esa época Padura prácticamente no había, o estaba empezando también a escribir. Estaba iniciando, claro. Yo recuerdo que yo leí Pasado Perfecto de Padura, que me la regaló él en un festival donde nos encontramos, pero no nos encontramos como escritores, sino que los dos éramos periodistas, ¿no? Por eso yo soy tan amigo de él hace tanto tiempo, porque empezamos la amistad siendo periodistas que cubrían eventos literarios, ¿no? Y él me regaló su primera novela, que se llama que se llama Pasado Perfecto, y que es la historia de también. Él sí en La Habana quiso hacer un detective. Es un policía, ¿no? Inicia con un policía. Bueno, es un policía en realidad, pero es un policía totalmente típico, porque entre otras cosas quiere ser escritor, policía, ¿no? Entonces ya eso lo saca por completo de la normalidad, etc. Entonces, mis influencias hoy, por ejemplo, después de haber pasado 25 años después de Perder es cuestión de método, habiendo escrito 2 novelas claramente con intención de ser novela negra, como Colombian Psycho y Será larga la noche, pues yo ya tengo hoy entonces sí un gigantesco aparato pues, de influencias, en donde para mí, pero fíjate que, claro, a mí me gusta mucho Leonardo Padura y me ha influenciado muchísimo, sobre todo porque escribe en mi idioma, el policial en lengua española, escrito en lengua española. Hay un autor barcelonés, pero que escribe en español, que es Manuel Vázquez Montalbán, que me gusta mucho también. Leonardo Padura me parece absolutamente maravilloso, porque Leonardo Padura es
hace que los lectores con mucha frecuencia caigan más fácilmente que cualquier otro tipo de novela. A mí me parece que la novela negra tiene que ser primero una gran novela, es decir, tiene que haber una ambición literaria detrás muy poderosa, y eso es lo que tiene Padura. Pero para mí, el rey, en realidad, la reina, ¿no? Es una mujer, se llama Patricia Highsmith, que es para mí la más, es decir, es la novela negra más literaria, más ambiciosa, al mismo tiempo más profunda en términos humanos que yo he leído. Les recomiendo muchísimo, pero ya, o sea, para salir corriendo a leer a Patricia Highsmith, ¿no? Ella tiene 5 novelas sobre un personaje que es absolutamente, bueno, es un personaje ya de la historia de la literatura, que se llama Ripley, de apellido Ripley, Mr. Ripley. Tiene 5 novelas sobre ese personaje, y esas 5 novelas son absolutamente maravillosas, de una profundidad, de un humor, de una riqueza, de unas consideraciones sobre la vida, sobre el amor, sobre la soledad, sobre los viajes. Es decir, son grandísimas novelas, de una inteligencia profunda, implacable, y además son novelas negras. Entonces uno está además temblando por saber qué es lo que va a pasar al final. Pero no es que por el argumento y por las necesidades, porque muchos autores a veces, precisamente por poner el acelerador en el argumento, descuidan a veces la forma, descuidan la riqueza, y muchas novelas negras terminan siendo como galerías de fantasmas, personajes hechos a la mitad, desarrollo, eso sí, de los protagonistas, pero claro, en una novela desarrollar solo el protagonista, su compañero o compañera, y el antagonista o el malo, pues es una novela que tiene unos resultados muy pobres. La novela, si en algo tiene valor, es en su capacidad de ser coral, de que todos los personajes que aparecen en una novela tengan vida, que sean memorables, que sean asombrosos, que sean reales, que sean verdaderos, que cualquier lector les dé existencia, y que considere que son personas que ha conocido, no que ha leído, ¿verdad? Entonces, por eso la gran novela negra para mí es esa, es la que construye mundos persuasivos, poderosos, profundos, reflexivos, y eso es lo que yo encuentro, bueno, de manera más absolutamente magistral en Patricia Highsmith, pero también, por ejemplo, en Leonardo Padura, inclusive en un autor que es muy, muy bueno, un autor sueco, que se llama Henning Mankell. Tiene un policía que se llama Wallander, y hay una serie de novelas, que es la serie de Wallander, que son buenísimas, que publica la editorial Tusquets, te las recomiendo. Entonces, digamos que en el momento, retomando tu pregunta ya, una respuesta breve, en el momento en que estaba escribiendo Perder es cuestión de método, era todo como intuición. Ahora, 25 años después, ya con más lecturas y con más cosas, entonces sí tengo un panteón de escritores que son los que les acabo de mencionar. Claro, los que te hemos seguido durante todo este tiempo, hemos leído luego Será larga la noche, Colombia el Sádico, además, vemos como esa novela que estás produciendo ahora, pues desde luego que no es pero es cuestión de método, y ya se notan ahí, claro, la esencia de todo ese mundo, de todo su universo. Aprovecho lo que mencionas de Patricia Highsmith, acá de publicar sus diarios íntimos, ¿no? Para saber un poco más de la vida de esta extraordinaria escritora. Bueno, Santiago, 23 años después de escribir Perder es cuestión de método, Enseñar Colombia, en el programa Libro Abierto hablas un poco de qué fue lo que te llevó a presentar una serie de personajes en esa novela, porque mencionaste en la entrevista que esos sórdidos burócratas, esos parásitos, esos funcionarios medios del Estado que intentan desangrarlo, te producen desde el punto de vista literario muchísimo interés. Entonces, en Perder es cuestión de método encontramos a Vargas Vicuña, a Emilio Barragán y al adinerado pero ordinario Heliodoro Tiflis, ¿no? Que se la pasa tomando aguardiente cristal todo el tiempo. Entonces, háblanos un poco acerca de esos intereses por estos sujetos, por estos personajes que finalmente terminan dialogando en la novela, tejiéndola y
y que nos hace a nosotros como lectores seguirla, no querer soltarla y querer saber exactamente a dónde van a llegar. No, claro, esos son un poco personajes que de algún modo representan pues, los personajes de un cierto estamento social colombiano que están siempre detrás de la trampa para continuar ganando, aumentando su patrimonio, de que están en la corrupción y que curiosamente a mí me llama mucho la atención. Bueno, yo le agradezco mucho a los lectores que 25 años después se siga leyendo un libro, pues un libro mío en este caso, Perder es cuestión de método. Pero a veces yo pienso, claro, es que lo que yo el tema del que yo hablo en ese libro no solamente no se ha corregido, sino que se ha aumentado. Entonces, la corrupción de la que yo hablo en ese libro hoy es una corrupción ya pero multiplicada por 1000. Es decir, si en ese libro yo intento, utilizando las armas de la ficción, las armas de la novela, hacer una especie como de alerta o de denuncia sobre cierto tipo de personajes que tienen que ver con el Senado de la República, que tienen que ver con los intereses comerciales, que tienen que ver con el campo, con la tierra, y que pues la corrupción y pues, obviamente no les vamos a contar cuál es la historia exactamente, pues porque los que no la han leído pues no la van a leer, pero tiene, digamos, la trama tiene que ver con la identificación de un cuerpo que fue encontrado y buscando saber quién es esa persona. El periodista que investiga se encuentra con todo un entramado extraordinariamente pues, rico en personas, en mundos, en cosas que tienen que ver con un grandísimo hecho de corrupción de esa época. Pero es decir, visto con la corrupción de hoy, pues eso parece un juego de niños. Parece un juego de niños, ¿verdad? Es que hoy estamos hablando de unos niveles de corrupción en este país que, mejor dicho, ya se sale por completo, casi que son la mitad del presupuesto nacional, ¿no? Tranquilamente la corrupción de hoy. Entonces, la corrupción de esa época no ha hecho más que crecer. Con lo cual, fíjense ustedes, cuando me preguntan en otros contextos, que si usted cree que la literatura hace que la sociedad cambie, yo digo, no, la sociedad no cambia, se empeora, sí, pero no por la literatura, obviamente. La literatura, desafortunadamente, es minoritaria. O sea, si la totalidad de la gente leyera, probablemente habría un chance de cambiar algo. Pero tenemos que ser realistas. Incluso en una feria como esta, en la que viene tanta gente, nos da la sensación de que somos muchos. Pero les tengo una mala noticia: no somos muchos. Somos muy pocos con respecto a lo que es la totalidad de una nación como Colombia. Somos pocos los que les damos importancia a estas cosas. Entonces, todas las reflexiones que provienen de la literatura y que son reflexiones muy pertinentes sobre una realidad, sobre un momento histórico, pues quedan en manos y en el trámite individual de una minoría. Entonces, pues obviamente, ahora, tampoco es un problema de Colombia, porque eso no ha pasado en ninguna otra parte del mundo tampoco. Naciones que leen más, que son más educadas. La literatura en realidad nunca ha cambiado la realidad. Cambia a las personas. Y las personas de vez en cuando, pues, si se juntan entre varios, hacen fuerza. Pero, es decir, ninguna nación ha cambiado el rumbo de su historia por una novela. Ha habido guerras por libros de otro tipo, libros religiosos, libros políticos. O sea, imagínense todo lo que ha producido un libro llamado El Capital, de Carlos Marx, o los libros que tienen que ver con la voluntad de poder, que son lecturas un poco enfermizas de Federico Nietzsche. Y eso lleva a todos los movimientos de ultraderecha, nazis, etc. Y todo eso estaba al principio en libros, o las guerras y los movimientos humanos y las muertes y los ataques y las tomas y las conquistas que hay detrás de los libros sagrados. Fíjense ustedes.
modificado el destino de una nación, pero nunca han sido novelas. Ninguna nación moderna decidió tomar un rumbo X y no otro por haber leído 100 años de soledad. De hecho, fíjense, a mí y esto es una cosa que me da mucha tristeza, pero tampoco en Colombia tuvo importancia 100 años de soledad, que no hay una generación en donde se repita con frecuencia el nombre de Aureliano, que es uno de los nombres, o José Arcadio. ¿Ustedes conocen a Aureliano y José Arcadio? En cambio estamos llenos de, pues no sé, de malumas y cosas así. Pues ahí estamos pintados, mira, ahí estamos pintados. Nelson Malumas. Y Aureliano, en cambio, entonces uno dice, si ni en eso. Bueno, o sea, hay que hacerle un monumento. Entonces fíjense cómo efectivamente los libros no, es decir, somos una minoría. Ahora, lo que tenemos es que intentar convencer a otros, por supuesto, y seguir, sobre todo, seguir. Como decía un amigo, somos pocos, pero bien sectarios.